Cuando era niño, mis padres tenían que hacer horas extra en un trabajo sin futuro, para poder pagar la luz y la comida. Esto significaba que no solo teníamos que vivir con mucha frugalidad, sino que tampoco podía pasar tiempo con ellos tan a menudo como un niño debería. No todo era malo. Por lo menos, sabía que mi madre y mi padre se preocupaban por mí, y que harían cualquier cosa por hacerme la vida un poco más fácil, aunque apenas estuvieran cerca para demostrarlo. También tuvimos la suerte de vivir en un barrio, que aunque relativamente pobre, estaba lleno de vecinos que se cuidaban los unos a los otros. Pero nuestra mayor salvación fue mi tío Chris. Aunque nunca llegué a saber a qué se dedicaba, sí sabía que tenía un puesto en la NASA. A pesar de su ajetreado estilo de vida, encontraba tiempo para visitarnos al menos una vez al mes, para ayudarnos a pagar las facturas, y a veces, para traer algo especial para mí. A pesar de las frecuentes visitas de Chris a nuestra casa, tengo que admitir que nunca le sentí realmente como parte de nuestra familia. Era simpático y todo eso, pero cada vez que lo miraba, tenía una expresión ilegible en el rostro, como si su mente estuviera en algún lugar lejano de nuestro destartalado hogar. Nunca se sintió parte de la familia, ni siquiera en las grandes reuniones familiares, en las que aparecían todo tipo de personajes estrafalarios. No ayudaban los regalos que me hacía. Siempre eran de su trabajo, me los daba sin apenas darme explicaciones, y siempre eran raros. Una vez, durante las vacaciones, me dio una piedra brillante. Sin decirme qué era ni por qué brillaba. Dejó de brillar al cabo de una semana, y se convirtió en una roca normal. En otra ocasión, el día de mi cumpleaños, me dio un puñado de lo que él llamaba huevos especiales, y me dijo que los pusiera en agua. Supuse que se convertirían en monos marinos o algo parecido, pero en lugar de eso ennegrecieron el agua, e hicieron que la casa oliera a azufre, por lo que me apresuré a tirarlo todo por el desagüe. A medida que fui creciendo, la frecuencia de las visitas de Chris y de los regalos fue disminuyendo. Mis padres expresaban a menudo sus condolencias, ya que ellos mismos no podían permitirse mucho para mí, en ocasiones especiales, pero creo que en secreto se alegraban de no tener que soportar lo que Chris decidiera traer a nuestra casa a continuación. Pero Chris siguió apoyándonos económicamente, y por egoísta que parezca, creo que nos conformábamos con aceptar su dinero, sin tener que interactuar con él. Entonces, un día, cuando yo estaba de vacaciones de invierno y tenía unos 15 años, se presentó sin avisar. Había estado nevando toda la tarde, y mi madre había terminado de preparar una escasa sopa en la cocina. Estábamos a punto de sentarnos a comer, cuando llamaron a la puerta, y apareció él, cubierto de polvo blanco, con el aspecto de un muñeco de nieve de gran tamaño. Mamá se mostró sorprendida y emocionada, al fin y al cabo, seguía siendo su hermano, y lo abrazó en la puerta. Él se limitó a darle unas palmaditas en la espalda, con la mirada tan lejana como siempre. Después de sentarse con nosotros, Chris nos explicó que había estado trabajando muy duro en su departamento de la NASA, durante los últimos años, pero que recientemente había conseguido algo muy grande, lo que le había permitido tomarse un tiempo libre para descansar. Por supuesto, no quiso decirnos qué había logrado, siempre había sido así de reservado con su trabajo. Pero no queríamos meterle en problemas por revelar información clasificada ni nada parecido, así que nunca le pedimos detalles. Eli, dijo de repente, volviéndose hacia mí. Esto me sobresaltó lo suficiente como para derramar un poco de sopa sobre mi regazo, chamuscándome ligeramente las piernas a través de los pantalones. Chris rara vez me llamaba por mi nombre, y casi nunca expresaba un interés real en hablar conmigo como lo hacía ahora. ¿Qué pasa, tío Chris?, respondí, esforzándome por sonar cortés. Te he traído una cosita del trabajo. Después de cenar, ¿qué tal si vienes a ayudarme a probarlo? Vi que mis padres intercambiaban miradas cansadas y cómplices, no solo por el regreso de los infames regalos de Chris, sino por el hecho de que este era uno que aparentemente había que probar. Aún así, él había estado pagando nuestras facturas durante todos estos años. Lo menos que podíamos hacer era dejar que se quedara con nosotros un rato, y entretenerme con lo que fuera que tenía planeado para mí. Chris se levantó pronto de la mesa, me dijo que no me moviera y salió por la puerta principal. Desde la ventana, le vi rebuscar en el maletero de su auto, antes de sacar una caja de cartón de tamaño considerable, y desaparecer de la vista mientras la llevaba por la parte trasera de nuestra casa. Unos minutos después, oí abrirse la puerta trasera, y la voz de Chris llamándome para que saliera. Miré a mi madre,
que se limitó a asentir con la cabeza, como diciendo, sal y síguele la corriente. Después de ponerme el abrigo raído, y las botas estropeadas por el agua, salí al patio cubierto de nieve, preparándome mentalmente para ver cualquier chuchería que hubiera robado del Área 51. En ese momento había dejado de nevar, y cuando mis ojos se adaptaron a la luz mortecina, me sorprendió ver que solo era un telescopio. No tenía palancas ni adornos extravagantes, parecía un telescopio de lo más corriente. Sonrió al verme, o al menos intentó hacer lo que creía que era una sonrisa. Siento no haber podido conseguir algo mejor. Esto es genial. Respondí, dándome cuenta rápidamente de que el alivio en mi voz podía confundirse fácilmente con falta de sinceridad. Tal vez era mejor así, tal vez era mejor que él no supiera que un regalo normal era todo lo que yo había querido en realidad. Será mejor que te enseñe cómo se usa. Me enseñó a manejar el telescopio, a ajustar el enfoque, y cuando terminó, ya habían salido suficientes estrellas, como para que me enseñara a encontrar algunas constelaciones famosas. Me lo estaba pasando tan bien que apenas me di cuenta de lo tarde que se había hecho. Chris hizo una pausa en sus explicaciones para soltar un bostezo, y solo entonces me di cuenta de lo cansado que parecía. Las bolsas bajo sus lejanos ojos eran mucho más profundas que la última vez que lo había visto, quizá ese supuesto proyecto en la NASA le había pasado factura. Cuando mi madre salió a vernos, Chris nos dijo que era mejor que se fuera a la cama. Le pregunté si podía quedarme fuera un rato más y trabajar con el telescopio por mi cuenta, y ella accedió, siempre y cuando entrara si hacía demasiado frío. Creo que se alegró de que por una vez tuviera la oportunidad de jugar con algo normal. A medida que avanzaba la noche, seguí mirando por el ocular, observando el cielo nocturno despejado con un detalle que nunca antes había experimentado. Podía ver los brazos cubiertos de estrellas de la Vía Láctea, cráteres individuales de la Luna, e incluso me convencí de que había encontrado Júpiter, y estaba mirando sus propias lunas. Al final, hasta mis padres se fueron a la cama, dejándome en la fría y silenciosa oscuridad con la única compañía de las estrellas. Me detuve para levantar la vista del ocular, con el ojo izquierdo un poco dolorido por tenerlo entrecerrado. Me di la vuelta para contemplar la silueta oscura de mi casa, pero en el proceso mi pie se enganchó en un trozo de suelo especialmente resbaladizo, haciéndome caer con él. Hice una mueca de dolor, esperando no haberme hecho un esguince por el bien de mi madre. Me arrastré hasta donde estaba el telescopio, y me agarré a una de las patas para levantarme. Mientras lo hacía, me detuve. En la parte inferior del aparato había un dial que aún no había visto. Chris había dicho que me había enseñado todas las funciones del telescopio, pero al parecer se había olvidado de una. Esforzando los ojos en la oscuridad, pude distinguir la muesca en la que estaba colocado el dial, en el número 1. Volví a mirar hacia la casa, y por un instante me pregunté si debía despertar a Chris y preguntarle, pero la curiosidad pudo más que mis dudas. Agarré el dial y lo giré lentamente hacia la izquierda, hasta que oí un pequeño clic. Ahora estaba ajustado en otra muesca, etiquetada como 2. Me puse de pie, y volví a mirar por el ocular para ver qué había cambiado. Y cuando lo hice, no pude evitar que se me escapara un grito de asombro. El telescopio había estado apuntando a la luna, que ahora se veía tan cerca que era como si pudiera tocarla. Podía ver las imperfecciones individuales en el suelo de cada cráter, y estaba seguro de que si miraba con suficiente atención, sería capaz de contar las estrellas de la bandera estadounidense. Luego volví a encontrar Júpiter, y me reí de alegría cuando pude ver claramente la gran mancha roja en todo su arremolinado esplendor, con el punto ocasional de una luna que pasaba por delante. El nivel de detalle que estaba obteniendo ahora era de puro asombro, ni siquiera comparable con lo que había estado viendo antes. Me pregunté por qué Chris no había mencionado este dial, el dial que parecía desbloquear el verdadero potencial del humilde telescopio. Entonces, me di cuenta de que tal vez no se trataba de un humilde telescopio después de todo. Tal vez tenía algo que ver con el último proyecto de Chris en la NASA. Aún así, Chris nunca había tenido cuidado al hacerme regalos, y nunca me había ocultado características de los mismos. Que de repente me ocultara algo, no era normal. Al final, me tranquilicé pensando que probablemente se había olvidado de decirme lo del dial, y que no era nada de lo que tuviera que preocuparme. Me agaché para volver a ponerlo en su posición predeterminada, pensando en encontrarlo de nuevo por la mañana y preguntarle entonces a Chris. Mi mano vaciló antes de llegar al dial.
Había una muesca adicional que no había visto. Llevaba la etiqueta 3. Me debatí seriamente sobre qué hacer en ese momento. Se estaba haciendo absurdamente tarde, y ya estaba helado hasta los huesos. ¿Quién sabe qué nuevo descubrimiento haría, y cuánto más de la noche me ocuparía? Pero esta vez, me aseguré absolutamente de que no quedaran más muescas en el dial. Esta era definitivamente la última, así que me prometí que sería lo último que comprobaría antes de acostarme. Lo giré. No se movió. Miré más de cerca el diminuto número 3 impreso. Parecía haber un minúsculo ojo de cerradura bajo la tercera muesca, y mi mejor conjetura fue que algún tipo de mecanismo impedía que el dial siguiera girando. Bueno, eso era todo. Si necesitaba una llave para llegar a la tercera muesca, estaba claro que no era algo con lo que tuviera que jugar sin Chris. Volví a poner el dial en la posición 1, bostecé y volví a entrar. El interior de la casa estaba tan oscuro y silencioso como el exterior. Mis padres se habían retirado a su pequeño dormitorio en el piso de arriba, y yo estaba a punto de hacer lo mismo con mi propia cama en el desván, antes de ver a Chris durmiendo en el viejo sofá del salón. Era donde solía dormir siempre, cuando hacía visitas periódicas a casa, y oír sus ligeros ronquidos me producía una extraña punzada de nostalgia, por los días en que nos visitaba regularmente durante las fiestas, y me entregaba algo probablemente ilegal. Pero, esta noche fue un poco diferente de aquellos días. Para empezar, Chris tenía su maletín a su lado, en el suelo junto al sofá. El misterioso maletín que le había visto manejar muchas veces, pero que siempre guardaba en el auto. Tal vez, en su agotamiento, se había olvidado de dejarlo allí. Si eso era cierto, entonces, también se había olvidado de cerrarlo. El pseudobrillo blanco de las carpetas de Manila me llamó la atención en la penumbra de la habitación, carpetas confidenciales que se desparramaban del maletín por el que siempre me había preguntado. Sentí que mis pies daban pasos hacia él, sabiendo que no debían hacerlo, pero sin poder resistir la atracción de lo que podría haber dentro. Ya estaba lo bastante cerca como para que, si Chris se despertaba, no hubiera excusa para que yo estuviera aquí. Me puse en cuclillas, mirando en la oscuridad de aquel maletín, preguntándome si encontraría respuestas a preguntas que no tenía. En el fondo, brillando a la débil luz de la luna, que se colaba por las ventanas, vi una diminuta llave cromática etiquetada con el número 3. Muy bien, Ellie. Me dije tras una breve escaramuza mental conmigo mismo. Lo único que vas a hacer es ver si la llave encaja. Luego la devolverás a su sitio y te irás a la cama. No pasa nada, no se hacen preguntas. Me dio un vuelco el corazón cuando me guardé la llave en el bolsillo, como si acabara de robar secretos del gobierno, y la policía fuera a derribar la puerta en cualquier momento. Pero ya había llegado hasta aquí, no había nada que me detuviera. Corrí sigilosamente hacia la puerta, y me apresuré a acercarme al telescopio para ver si funcionaba. Funcionaba. Hubo un clic, y luego otro cuando giré el dial de 1 a 2, y finalmente a 3. La tercera muesca me costó un poco más de esfuerzo, como si estuviera pegajosa. O como si no debiera girarse. Apunté el objetivo a una zona despejada del cielo en la que solo había algunas estrellas lejanas, solo para tener un poco de espacio para ver a través del ocular. Nada podía prepararme para lo que vi. Cuando miré por el ocular, al principio no entendía lo que veía. No eran más que manchas abstractas. Pero al ajustar el enfoque, me di cuenta de que ya no estaba mirando al vacío del espacio. Parecía una especie de desierto. Un desierto gris, arenoso, con altas dunas y un cielo ambarino que crepitaba con relámpagos lejanos. Y frente a frente, en una de las dunas, había dos cosas. No tengo exactamente una palabra para describir cómo era la textura de sus exteriores. Probablemente porque nunca había visto nada que se les pareciera. Lo más parecido que se me ocurre para describirlos es que parecían rocas, con grietas y hendiduras en la piel, pero de algún modo seguían siendo flexibles. Sus cuerpos eran altos y ahusados, más anchos en la parte inferior, y separados en la superior en dos largos apéndices que divertidamente parecían orejas de conejo. O, al menos, habría sido divertido si no me hubiera dado un susto de muerte. Los dos seres flotaban ligeramente por encima de la superficie del duro desierto, y podría decir que estaban conversando entre ellos. No vi ningún rasgo facial, pero parecían moverse ligeramente por turnos, como si intercambiaran palabras. Entonces, bruscamente, se detuvieron.
El que estaba más cerca de mí empezó a girarse, y al hacerlo se abrieron lentamente 2 agujeros ardientes en su superficie. 2 ojos blancos y ardientes, que a pesar de carecer de rasgos característicos, me hicieron saber al instante que estaban furiosos. Furiosos por haber sido espiados por alguien como yo. Pero espera, eso no tenía sentido. ¿Cómo podía esta cosa imposiblemente lejana, saber que la estaba mirando? La distancia entre nosotros debía de ser insondable, pero parece que me veía. Sin previo aviso, la cosa más cercana, la que me había visto, empezó a moverse. Rápido. Hacia mí. La arena carbonizada del desierto se agitó con frenesí, a medida que se acercaba más y más, hasta que todo lo que ocupó mi campo de visión fue el gris de su piel. Pegué un grito, me aparté del ocular y caí de espaldas sobre el trasero. Giré la cabeza rápidamente, como si buscara una amenaza. Pero no había ninguna. El patio nevado estaba tan vacío y silencioso como lo había estado toda la noche. Yo seguía aquí, y lo que había visto seguía ahí fuera. Con cautela, volví a mirar por el ocular. Todo seguía siendo gris. Volví a poner el dial en la posición 2, y recuperé la vista tranquila y familiar del espacio exterior. Cuando mi ritmo cardíaco volvió a la normalidad, decidí que el frío me había afectado, y que dormir un poco ahora sería mi mejor opción. Estaba seguro de que el tío Chris tendría una buena explicación por la mañana, y eso sería todo. Por mucho que me tranquilicé, esa noche no pude conseguir nada más que un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de una voz desconocida que gritaba. Al cabo de unos segundos me di cuenta de que era Chris. Nunca le había oído levantar la voz, así que incluso en mi estado de aturdimiento me di cuenta de que algo iba muy mal. Bajé las escaleras, y me encontré a Chris y a mis padres en el salón, enzarzados en una discusión unilateral. Chris se paseaba de un lado a otro, divagando sobre algo que se le había perdido, y mis padres, que ya llegaban tarde al trabajo, miraban ansiosos el reloj. Solo cuando mi madre consiguió decir algo, él se calmó un poco. Entiendo que estés enfadado, pero ¿podrías describirnos qué es lo que estamos buscando, para que podamos ayudarte? Dijo mi madre. Ya te lo he dicho 1000 veces, es una llavecita de plata, anoche estaba en mi maletín y ahora no. Sentí que se me hundía el corazón. No la regresé. No tenía sentido ocultárselo. Me sinceré, en ese mismo momento. Le dije a Chris que había tomado la llave, y para qué la había usado anoche. No esperaba librarme del todo por haberla robado, pero al menos esperaba que se calmara ahora que sabía dónde estaba. Ocurrió todo lo contrario. Su rostro, ya pálido, por la poca sangre que le quedaba. Pueden ir a trabajar. Le dijo a mis padres, un comentario inusualmente asertivo por su parte. Aunque ya se les había hecho tarde. Una vez que salieron por la puerta, se volvió hacia mí con sus ojos frenéticos. Enséñame exactamente dónde la has puesto. Conduje a Chris al exterior, donde el telescopio seguía en pie sobre la nieve, con una ligera capa de polvo fresco cubriendo su brillante superficie negra. Señalé la pequeña llave, aún en la ranura donde la había colocado para abrir la tercera muesca. Chris se agachó con urgencia, volvió a girar el dial de 1 a 3 y miró por el ocular. Al cabo de un momento, volvió a mirarme, con los ojos por fin aquí y no en otra parte, y solo dijo una cosa. Tienes que irte. Y esa es la historia de cómo mi familia se instaló en una nueva y moderna casa de lujo en una apartada propiedad rural. Chris nunca explicó por qué nos había comprado una casa nueva, ni por qué estaba tan lejos de la anterior, pero, por supuesto, mis padres estaban emocionados. Estaban un poco tristes por dejar en el pasado a nuestros viejos amigos del barrio destartalado, pero era un pequeño precio a pagar por una vida mejor. Yo tampoco conté nunca a mis padres lo que pasó aquella noche, no quería que se preocuparan por mí. Chris seguía enviándonos algún cheque de vez en cuando, pero ahora que estábamos tan bien gracias a él, ya no necesitábamos tanta ayuda. Con el tiempo, dejó de enviarnos nada, dejó de venir a casa, y de comunicarse con nosotros por completo. Nos olvidamos de él, y yo me olvidé de lo que había visto en el telescopio. Mis padres consiguieron trabajos decentes, y al cabo de unos años, me mudé y conseguí mi propia casa. Todo iba bien. Hasta esta mañana. Estaba haciendo el balance del presupuesto de mi nueva casa, mientras en la misma habitación emitían las noticias locales de mi ciudad en la pantalla plana.
no era más que ruido de fondo, no prestaba mucha atención a lo que estaba pasando. No hasta que levanté la vista en el momento justo, y vi algo que me hizo dar un sobresalto. En la pantalla aparecía una fotografía extremadamente granulada, de esas que solo pueden ser de algo muy lejano. Tan lejano como el espacio exterior. El fondo negro y los puntos blancos difusos, que dispersaban el fondo de la foto lo reafirmaban, pero lo que más me llamó la atención fue el borrón oscuro y grisáceo del centro de la fotografía. No debería haber significado nada para mí, pero lo hizo. Porque esa mancha tenía una forma alargada y cónica. Y terminaba en lo que parecían largas orejas de conejo. De repente, me acordé de todo lo que había pasado aquella noche, y ahora necesitaba desesperadamente conocer el contexto de aquella imagen. Busqué a tientas el mando a distancia y subí el volumen. En otras noticias, los astrónomos han avistado recientemente este trozo de escombro, mientras entraba rápidamente en nuestro sistema solar ayer por la mañana. Aunque su forma inusual puede despertar el interés de algunos, se nos dice que no es motivo de alarma, ya que docenas de meteoritos y otros pequeños desechos espaciales pasan por el planeta Tierra cada año. La reciente lluvia de meteoritos del pasado fin de semana debería ser prueba de ello. Los sonidos de la televisión no significaban nada para mí, ya que fueron reemplazados por el martilleo del pavor en mis oídos. Quería llamar a Chris, a alguien que me entendiera, pero me di cuenta de que hacía años que no tenía su número. No sé con quién más puedo hablar de esto, pero sí sé una cosa. Esos escombros no van a pasar solamente por el planeta Tierra. Viene por mí. Pasé la mayor parte de los minutos posteriores dando vueltas por el salón de mi casa, devanándome los sesos para saber qué demonios se suponía que debía hacer alguien en esta situación. No podía llamar a mis padres, probablemente pensarían que era una broma y colgarían. Si informaba al 911 de que un alienígena se acercaba rápidamente a mi ubicación, lo más probable era que me internaran en un psiquiátrico, y por supuesto, mi tío estaba descartado. Calificar mi estado de ataque de pánico habría sido quedarse corto. Estaba a punto de refugiarme en mi sótano sin terminar y esperar lo mejor, cuando llamaron a la puerta. Resultó que después de todo, no necesitaba llamar a nadie. Hace casi 6 años que no veía a Chris, pero reconocí al instante al hombre que estaba delante de mi casa. Estaba más calvo, la barba incipiente más desaliñada, la postura más encorvada, y los ojos oscurecidos por unas gafas opacas, pero seguía siendo el mismo hombre alto, de hombros anchos y misterioso que siempre había conocido. Tío Chris. Las palabras tropezaron entre sí, al salir de mi boca con alivio y confusión a la vez. ¿Cómo has averiguado dónde vivo? Probablemente ya sabes por qué estoy aquí. Respondió Chris, con la voz ronca y gastada. Así que lo mejor para ambos es que nos saltemos las formalidades y sacarte de aquí. El hombre hizo una pausa para mirar su costoso reloj. Maldición. Está atravesando el cinturón de asteroides. Solo nos quedan unas horas. Debería hacer las maletas. Volví a mirar a mi casa con incertidumbre, la tele encendida, y el papeleo esparcido por la mesa de centro. Seguía sin creerme que esto estuviera pasando. ¿Quieres morir porque has tardado demasiado en elegir tu ropa interior? Al auto, ahora. Chris parecía mucho más áspero ahora de lo que lo había visto en el pasado. Me hizo preguntarme qué había estado haciendo desde que perdimos el contacto, y cómo le había cambiado. En ese momento, hacer lo que decía, y no cuestionar por qué lo decía era mi mejor opción. Mi única opción, en realidad. Déjame apagar la tele. No hay tiempo. Chris me agarró del brazo. A pesar de sus evidentes signos de envejecimiento, seguía siendo tan fuerte como siempre, y prácticamente me arrastró hasta el asiento delantero de su auto, antes de que pudiera cerrar la puerta. Varios de mis vecinos estaban cortando el césped, o regando como si un extraterrestre no se dirigiera a la Tierra a Mach 5, y miraron con incredulidad al extraño que me metía en su vehículo. Les dediqué una sonrisa agradable, solo para disipar cualquier preocupación o impulso de llamar a la policía que pudieran tener. Estaba claro que no necesitaba que nada más viniera por mí. Chris condujo como un loco a través de las sinuosas calles, y solo cuando entró en la interestatal, y nuestro entorno se convirtió en nada más que llano, vacío, tierras de cultivo que me sentí lo suficientemente seguro, como para dejar de agarrar el borde de mi asiento, y decirle algo al tipo que estaba al borde de secuestrarme.
Así que, suponía que me lo contarías, pero, ¿quieres darme alguna información sobre la cosa? Tras un momento de silencio, pensé que quizá Chris no me había oído, o no sabía a qué me refería con la palabra cosa. Estaba a punto de aclararlo, pero la aparición de un largo y desgarrado suspiro de la boca del hombre me indicó que sabía exactamente a qué me refería, y que claramente no disfrutaba hablando de ello. Un pequeño planeta terrestre desconocido, que orbita alrededor de una estrella a unos 500 años luz de la Tierra. Ese es su punto de origen. Como probablemente habrás deducido, ha estado persiguiéndote durante los últimos 6 años, lo que significa que en su momento de máxima velocidad, fue capaz de superar con creces la velocidad de la luz. Pero, como cualquier objeto en movimiento, necesita reducir su velocidad cuando se acerca a su destino. Lo que significa que redujo su velocidad exponencialmente en el momento en que entró en nuestro sistema. Por supuesto, eso nos da un poco de tiempo para llevarlo a un lugar seguro, pero no mucho. Y es cada vez menos tiempo por cada segundo que paso explicándote esto. Por el bien de mi propia vida, respeté la petición de Chris, no le pregunté nada más durante todo el trayecto, y ni siquiera intenté encender la radio. En lugar de eso, observé el cielo despejado por la ventanilla, preguntándome si la criatura estaría ahora mismo en algún lugar por encima de la órbita terrestre. Después de lo que parecieron horas de granjas desiertas, Chris giró por una pequeña carretera rural, y luego por un camino de grava aún más pequeño, acercándose por fin a lo que parecía más una prisión que algo relacionado con la NASA. Se trataba de un edificio de hormigón, ausente de marcas y sin ventanas, rodeado por una valla de alambre de espino. Quería desesperadamente preguntar qué era aquel lugar, pero permanecí en silencio hasta el momento en que detuvo el auto, delante de las instalaciones y se volvió hacia mí para hablar. Ellie, fui descuidado. Lo admito. No debería haberte dado algo que ni siquiera a mí me daba confianza. Para empezar, es mi culpa que estés en este lío. Lo siento. Me quedé estupefacto durante un breve instante, tanto porque era capaz de disculparse por ser un tío tan raro, como porque eligiera precisamente ahora para hacerlo, antes de formular rápidamente mi propia respuesta. No pasa nada, tío Chris. En parte es culpa mía. Fui un niño descuidado y no debería haberte robado la llave. Ahora salgamos de este auto. Corrimos por la grava hasta la entrada del recinto, custodiado por lo que parecían ser 2 soldados armados. Lo que sucedió a continuación está borroso en mi memoria, pero sé que pasamos corriendo entre muchos guardias armados, y gente con batas blancas y maquinaria desconocida, antes de entrar en un ascensor y bajar, durante lo que me pareció una eternidad. Aunque volvimos a estar solos en el ascensor, me abstuve de hablar. ¿Qué se suponía que debía decir en ese momento? Por suerte, cuando por fin se abrieron las puertas, había alguien esperando para romper el silencio. Un hombre corpulento, con gafas y una de esas batas blancas, estaba de pie en el largo y oscuro túnel de hormigón por el que salimos. Cuando nos vio, se le iluminó la cara. Christopher. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Se acercó a mi tío y le dio un entusiasta apretón de manos, que fue correspondido a medias, antes de saludarme. Tú debes ser Elijah. Puedes llamarme Dr. Roth. He oído hablar mucho de ti. Eso es bueno, supongo. Forcé una sonrisa por cortesía, me dolía la mano por su agarre mortal. Hemos estado rastreando tu ubicación durante los últimos 6 años, Ellie. Explicó Chris. No de una manera espeluznante, aún te dimos tu privacidad. Solo necesitábamos saber dónde estabas para ponerte a salvo cuando llegara el momento. El búnker en el que estás fue diseñado por el propio Dr. Roth, y debería ser capaz de resistir la presencia de todos y cada uno de los seres extraterrestres. El Dr. Roth asintió admirado de sí mismo. Así es. No hay manera de que Bunicula resista al ingenio humano. Bunicula. Es su apodo para esa cosa. No le hagas caso, siempre está inventando cosas así. Ahora estás a salvo. Dijo el Dr. Roth. Pero todavía tenemos un poco de tiempo antes de que Bunicula nos haga una visita. Mientras tanto, hay algo que me gustaría enseñarte. Vamos. Me hizo señas para que me adentrara en el túnel. Miré a Chris, que asintió a regañadientes, y ambos empezamos a seguir al doctor al búnker. Para ser un búnker, parecía alargarse mucho más de lo necesario, sobre todo si solo estaba pensado para proteger a una persona. Parecía una nueva planta del complejo,
con varias puertas en las paredes curvas de metal que conducían a Dios sabe qué. Por fin, el Dr. Roth se detuvo frente a una puerta en particular, al final del túnel, y se volvió hacia nosotros. Debo mencionar que todo lo que han visto aquí es altamente confidencial. Ni siquiera el personal de alto nivel de la NASA lo sabe. Así que voy a tener que requisar tu teléfono, y hacerte prometer que no filtrarás nada de esto a nadie. Por supuesto. Respondí, entregándole mi teléfono. Era un pequeño sacrificio, a cambio de estar en un lugar donde Bunicula no pudiera atraparme. El médico me dedicó una sonrisa amable mientras se guardaba el aparato en el bolsillo. Tus padres también han sido notificados de tu ausencia. Se les ha dicho que estás en un viaje de negocios para limitar cualquier posibilidad de que intenten ponerse en contacto. Ahora, sin más preámbulos. El Dr. Roth tecleó un código en la puerta metálica, y ésta se abrió con un fuerte chirrido que resonó por todo el túnel. Agitó el brazo para darnos la bienvenida, antes de cerrar la puerta tras de sí. La habitación de más allá tenía un techo extrañamente alto, que parecía extenderse mucho más allá del búnker, sobrepasando los límites de lo que podría protegerme. Pero eso no me preocupaba, porque mi atención se centraba en lo que ocupaba todo ese espacio. Apiladas hasta el techo había docenas y docenas de cajas de cartón. ¿Qué hay en ellas?, me pregunté en voz alta, mientras mi voz resonaba por toda la sala. El Dr. Roth pasó junto a mí, hasta que llegó a la base de la montaña de cartón, y agarró una de las cajas que estaba sola en el suelo. Con una fuerza sorprendente, retiró las solapas de cartón hasta que el contenido de la caja destruida quedó totalmente al descubierto. ¿Te resulta familiar? Mis ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Estaba desmontada, pero aún reconocía las partes del telescopio. No el telescopio, sino el mismo modelo. Una réplica exacta del que Chris me había regalado hace tantos años. ¿Podrían todas las cajas de esta habitación contener uno? Chris entró en la habitación detrás de mí, con las manos metidas en los bolsillos. El Dr. Roth fue socio mío durante muchos años. Trabajamos juntos en el diseño de un telescopio capaz de observar de cerca mundos situados, a muchos años luz del nuestro. Yo me ocupé principalmente de la fabricación de los componentes, pero Roth es el verdadero cerebro del proyecto. De hecho, es la única persona que sabe cómo funciona. No existen otros telescopios como estos fuera de esta sala. Seguí mirando las vertiginosas alturas de las cajas apiladas. Pero no entiendo. ¿Por qué seguiste fabricando más? Llevo años haciéndome la misma pregunta. Oí a Chris murmurar. El Dr. Roth caminó hacia mí hasta colocarse a mi lado, y giró la cabeza hacia el techo para reflejar la mía. La respuesta es muy sencilla, Elijah. Verás, tu tío pensó que tu experiencia con el telescopio era una señal de que debíamos abandonar el proyecto por completo. Yo, en cambio, lo vi como lo que realmente era. Una oportunidad increíble. Habíamos estado observando la superficie de ese planeta mucho antes de que tu tío te diera ese telescopio, pero fuiste el primero en ver su vida nativa. ¡Qué gran coincidencia! Supongo que fue bastante suerte. Admití, ocultando que deseaba no haber visto nunca esa vida nativa. La suerte no existe. Se rió el Dr. Roth. Esto es el futuro. El futuro de la humanidad. Seguro que has oído el dicho de que el ataque es la mejor defensa. Pues bien, eso se aplica tanto en nuestro mundo como fuera de él. Ahora que por fin podemos observar las amenazas a distancia, la humanidad tiene ventaja para anticiparse a los ataques, antes incluso de que se produzcan. Por fin podemos tomar el universo como nuestro legítimo dominio, y destruir cualquier fuerza contraria que se interponga en nuestro camino. Ataques. Fruncí el ceño al darme cuenta de que lo que decía el Dr. Roth empezaba a no tener sentido. Pero la criatura que vi me ataca a mí, no al planeta. No es la única razón por la que está aquí, en primer lugar, porque la miré a través de ese telescopio. Antes de que el Dr. Roth pudiera responder, un estruendo resonó desde arriba y pareció sacudir todos los cimientos del complejo. Las luces fluorescentes amarillas parpadearon, pequeños trozos de yeso y hormigón cayeron del techo, y juré oír gritos lejanos. Por el rabillo del ojo, vi a Chris mirar torpemente su reloj, comprobando algo que yo no podía ver desde ese ángulo. Cuando volvió a levantar la vista, en sus ojos se reflejaba la presencia desconocida del terror en estado puro. Maldición, está aquí.
Rod, tenemos que volver al búnker, ahora. El Dr. Roth no se movió. Rod. Chris gritó exasperado antes de correr hacia la puerta e intentar abrirla de un tirón. No hubo suerte. Estaba cerrada y estábamos en el lado equivocado. Se me aceleró el corazón al darme cuenta de que estábamos en un atrio, un entorno perfecto para que algo se estrellara desde varios niveles más arriba. ¿Lo había planeado el Dr. Roth? ¿Por qué querría que esa cosa nos encontrara, que estuviera en la misma habitación que nosotros? ¿O conmigo? Empecé a oírlo. Un sonido que todavía me hiela la sangre cuando pienso en él. El sonido de múltiples capas de acero y hormigón, aplastadas por una fuerza inimaginable que se dirigía directamente hacia donde estábamos. Se dirigía directamente hacia mí. Ayúdame a abrir la puerta. Oí gritar a Chris en un último acto de desesperación. Corrí a ayudarle, preparándome para darlo todo, y viendo la cara del Dr. Roth mientras lo hacía. Tenía una sonrisa de asco. Nunca llegué a la puerta. La capa superior del techo fue penetrada al instante, enviando ondas de choque a través de la cámara y haciéndome perder el equilibrio. Alcancé a ver como algo, una mancha enorme pero lo bastante rápida para parecer casi grácil, se precipitaba hacia el suelo. La torre de telescopio se derrumbó, y los cristales volaron por todas partes. Levanté el brazo para protegerme, y cuando cesó el aluvión, lo bajé con cautela para ver lo que esperaba no ver nunca. Estaba aquí. Medía unos 3 metros y su piel de piedra se agitaba, y una sustancia parecida al vapor irradiaba de su cuerpo. Flotaba justo encima del montón de cristal y metal derrumbado, con sus orejas de conejo crispadas, observándonos igual que yo lo había observado a él. Entonces, de repente, se lanzó hacia el suelo, rompiendo los telescopios, ya destrozados, en pedazos más pequeños. Volvió a levantarse, solo para repetir el proceso, para seguir destrozando los telescopios, para arrojar implacablemente su cuerpo contra el suelo una y otra vez, hasta asegurarse de que no quedaba ni uno solo intacto, hasta que todos y cada uno de los fragmentos de cristal quedaron hechos polvo. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuvimos allí sentados observándolo, pero sí recuerdo el pavor que flotaba en el aire cuando por fin se detuvo y se quedó mirándonos fijamente. Fascinante. Oí murmurar al Dr. Roth detrás de mí. Apuntaba al objeto que lo había observado, pero en todo momento ese objeto era el propio telescopio. No importa. Siempre puedo fabricar más. Miré a Chris, la incredulidad en su rostro me descorazonó. Ni siquiera él sabía lo que estaba pasando. Lo que estaba ocurriendo no formaba parte del plan. Hicimos contacto visual brevemente, y creo que ver que aún estaba vivito y coleando, fue suficiente para sacarlo de su estupor. Rod, estás loco. Gritó mi tío. ¿Qué demonios intentas hacer? Rod se dio la vuelta, con el rostro y la voz inquietantemente calmados, a pesar de la presencia de un ser de otro mundo justo delante de él. Estoy haciendo pruebas, Christopher. Ese ha sido siempre nuestro trabajo aquí. Esto es simplemente una prueba más. Si vamos a ser testigos del comportamiento de esta criatura en un entorno sin restricciones, vamos a entenderla mejor. Si queremos entenderla mejor, debemos destruirla mejor. La destrucción es el único camino hacia el verdadero progreso, y siempre requiere un poco de sacrificio. Sacrificio. Hablaba de mí. Mi tío aún parecía furioso, pero me di cuenta de que estaba cansado. Había estado trabajando sin descanso para prepararme este lugar, y ahora que se había echado a perder, era como si su propósito se hubiera perdido. Cuando se incorporó y volvió a hablar, lo hizo en un gruñido bajo y jadeante, como un depredador exhausto. Este plan tuyo, Rod, incluye encerrarte con el sacrificio. Porque a menos que esa cosa te deje salir de aquí, eso es exactamente lo que has hecho. El Dr. Roth rió, con una risa escalofriante y maníaca. Claro que puedo irme. Solo tengo que esperar el momento oportuno. Ahora que ha destruido todas las cosas con el poder de verlo, va a destruir la cosa que lo vio en primer lugar. Tú también puedes irte conmigo, Christopher, mientras se distrae con aquello para lo que realmente está aquí. El Dr. Roth se volvió hacia la criatura, y aún no estoy seguro de por qué, pero lo que hizo a continuación me perturbó profundamente. Empezó a hablarle, con los brazos extendidos hacia afuera, agitándose como un loco. Y bien. ¿Por qué no cedes a tus impulsos primarios inferiores? Termina tu casa.
Destruye al que viniste a buscar. Destrúyelo para que podamos destruirte a ti. La criatura seguía mirándonos fijamente, con sus parpadeantes ojos blancos y ardientes, clavados en cada uno de nosotros, juzgándonos con una furia sin palabras. Me miró a mí, al tío Chris, y de nuevo al doctor, con su cuerpo girando solo ligeramente cada vez, flotando justo por encima del suelo con una quietud casi imperceptible. Entonces, con un rápido movimiento, descendió sobre el médico y lo absorbió en su ser. Tanto Chris como yo, gritamos alarmados cuando la vida del doctor terminó con un grito ahogado, que se disolvió en el silencio. Mis piernas se volvieron gelatinosas, incapaces de sostener mi cuerpo tembloroso, y caí de rodillas. Me sentí como una presa acorralada, petrificada, incapaz de escapar, mientras la criatura empezaba a acercarse lentamente. Estaba seguro de que yo era el siguiente, de que yo, y quizá también Chris, estábamos a punto de correr la misma suerte que el doctor. Se detuvo a unos metros de mí, e inclinó su cuerpo levitante hacia abajo, de modo que sus ojos blancos y radiantes quedaron a la altura de los míos. Nos miramos fijamente. Y de algún modo, me di cuenta de que lo sabía, de que yo nunca había sido la verdadera amenaza. Todo lo que había querido era existir en su mundo sin interferencias, y a través de una clarividencia desconocida, se había dado cuenta de que el Dr. Roth desafiaba esa existencia. Con el doctor y todas sus creaciones desaparecidas, cualquier posibilidad de ser observado, de ser un objetivo, de ser aniquilada innecesariamente por una fuerza demasiado agresiva, había desaparecido. La criatura se sentía segura ahora, y eso era todo lo que siempre había querido. Retrocedió, dejándome sin aliento en el suelo, con la piel aún perforada por los fragmentos de cristal que había esparcido por la habitación. Volvió a flotar hacia el centro de la cámara, hasta situarse justo debajo del agujero por el que había salido, y entonces, con una velocidad inimaginable pero silenciosa, se elevó como un cohete hacia la nada. Había desaparecido. Han pasado unas 6 horas desde que ocurrió todo esto. Chris y yo nos curamos los cortes, y me llevó de vuelta a casa. Sé que prometí que no publicaría ninguna información sobre el complejo en internet, y sé que si lo ve alguien del departamento de Chris, sea lo que sea eso, puede que lo quiten. Pero sé que no me pasará nada. No sé cuándo volveré a ver a Chris, pero sé que si está dispuesto a protegerme de alienígenas y científicos locos, unos cuantos agentes del gobierno no deberían suponer ningún problema. Lo último que me dijo Chris, antes de marcharse fue que, aparte de un enorme agujero en las instalaciones de la NASA, no quedaba ninguna prueba de que la criatura hubiera estado alguna vez en la Tierra. Había sido tan rápido que ni siquiera había pruebas de que hubiera entrado en la atmósfera. Si soy honesto, eso es probablemente lo mejor. Y no solo porque no quiero estar en las noticias. Si hay algo que he aprendido, es que hay algunas cosas en este universo que simplemente quieren ser dejadas a su suerte, y mientras las dejes ser, ningún daño vendrá a ti o a tu mundo. Pero si decides interferir, estás advertido. Este es Elijah, despidiéndose.